Entonces, todo eso lo han hecho en la clase ya de eh, atención inmediata. Muy bien. Luego, si es que este niño nace mal, tiene problemas, ya ustedes aplican su reanimación, ¿no? Hay reanimación básica y reanimación ya avanzada, que eso ya sería motivo para que haya un taller, mejor ahí, es más fácil un taller que teoría, pero al menos deben saber cuántos masajes cardíacos se dan, por cuánto de respiratorio, esas cosas sí deben tenerlo en cuenta. Intubación, es un poquito, que de mucha práctica con recién nacidos, pero se puede lograr, eso no es tan difícil, si acaso, es solamente cuestión de maña nada más. Muy bien, pero todas estas cosas que ustedes estén haciendo con un recién nacido tienen que registrarlo. Entonces, así como en pediatría han hecho historia clínica, me imagino, acá en neonatología también tenemos que hacer historia clínica, pero ya esta vez del neonato. A tener en cuenta que el neonato no habla, no te va a conversar, no te va a decir qué siente, qué molestias tiene. En pediatría los lactantitos tampoco. Entonces uno más en neonatología se lleva por antecedentes, por datos indirectos de la mamá, ¿no? O el que esté viviendo con el bebé en ese momento. No es una entrevista directa, no es anamnesis directa. Y nos guiamos mucho por antecedentes maternos, antecedentes patológicos, ¿no? La mamá que tuvo, qué apareció, qué fue, si esta mamá tenía polidramnios, si la mamá tuvo oligoamnios, o si la mamá tuvo presión alta, o hizo diabetes. Entonces, esas cosas a mí me van interesando. ¿Por qué? Porque este niño va a nacer con algún problema, de acuerdo al antecedente materno. Si tu mamá que no hizo control prenatal, posiblemente va a salir séptico este chiquito o alguna malformación porque la mamá ni siquiera sabe cómo te se bebe, ¿no? Entonces, para ver todas estas cosas tengo que registrar. Estos datos de registro lo vamos a ver ahora en la historia clínica. Vamos a compartir. Mm, ¿Se ve, se ve Sí la se ve. lámina, muchachos? Sí. Muy bien, Sí, sí, doctor. muy bien, muy bien. Entonces, lo que usted tiene que ver acá es conocer parte de una historia clínica, cómo se confecciona una historia clínica neonatal, ¿no? ¿Qué diferencias existen entre una historia clínica neonatal con el adulto? Que ustedes propios lo van descubriendo en el camino. Y las preguntas acá que son interesantes, ¿no? ¿Quién es el propietario de historia clínica? ¿De quién es la historia clínica? ¿Del paciente o de la entidad, del hospital? ¿A quién le llaman médico tratante? Yo tengo un médico, un paciente que ingresa por emergencia, lo recibe un médico, pasa a hospitalización, lo recibe otro médico, al día siguiente pasa a visita a otro médico y al cuarto día se va de alta con otro médico. ¿Quién es el médico tratante? Estas son preguntas que aparecen en normas que tenemos cierto problema para hacer un certificado de función, ¿no? Y lo que queremos conocer nosotros en cuanto a historia clínica, o en cuanto a signos de alarma para yo poder hacer una buena anamnesis. Si no sé nada, ¿qué voy a preguntar? Entonces, cuando un médico brinda atención a un paciente, esto tiene que registrarlo. ¿Dónde? En la historia clínica. Cuando yo quiero conocer la naturaleza de una enfermedad, cómo va el curso de la enfermedad, ¿no? O qué pasó en este transcurso de esta enfermedad, sea por docencia o sea porque quiero investigar esto, ¿dónde voy? A la historia clínica. Cuando existe una denuncia y quieren ver presunta responsabilidad de este caso, ¿dónde van los fiscales? A la historia clínica. Cuando quieren hacer auditorías de que se estuvo manejando bien el manejo de este paciente o los requerimientos, todos los materiales que se han usado con estos, ¿no? Son adecuados, esas auditorías, ¿dónde la van a realizar? En la historia clínica.
Pongamos un ejemplo que aparece acá y nos llega al hospital. Yo hago una punción lumbar y en la punción lumbar la primera me falló, la segunda me salió muy bien. Pero ¿qué hice? Utilicé dos agujas, ¿de acuerdo? Los intentos, mis frasquitos, todo. Pero solamente pongo la historia clínica que hice punción lumbar y obtuve la... Y no aparece que usé dos agujitas o dos jeringas. Esto en auditoría de ahora que todo se trabaja con el seguro integral, el SIS y estas cosas, le van a decir, señor, usted solamente ha hecho una punción según su historia clínica y usted me está poniendo dos, así que me paga. Tienen que poner historia clínica de que se hizo una punción, que salió frustra, se hizo un segundo intento y se obtuvo. Ahí ya están ustedes justificando la calidad o el material que están usando. Si ustedes tienen un asunto legal, vamos a poner, atendieron un paro cardiorrespiratorio y el paciente se le muere, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el padre? Denuncia. Ustedes van denunciados. El juez no sabe lo que es una atención de paro cardiorrespiratorio. Él no conoce ese mecanismo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pide la guía clínica. En la guía clínica, donde cómo se ve cómo se atiende un paro cardiorrespiratorio, está el orden. Primero, limpiar vías aéreas. Segundo, su respiración. Tercero, masaje cardíaco. Cuarto, ya van usando medicamentos y así el orden que van siguiendo. Eso debe estar escrito en la historia clínica. Si ustedes agarran y ponen la historia clínica, paciente con paro cardiorrespiratorio, se le aplicó adrenalina, se le metió se le hizo masaje cardiorrespiratorio y se constata fallecimiento, ese orden como han escrito está mal. Ya ustedes tienen un problema. Tienen que poner que primero limpiaron vías aéreas, luego comenzaron a hacer su masaje respiratorio, su respiración, luego baja la bradicardia, comienzan a hacer usted masaje cardíaco, como uno responde, le ponen su adrenalina, todo eso tienen que ponerle en una forma ordenada. Entonces tengan cuidado con la historia clínica, porque ahora tenemos muchos casos de denuncia de negligencia y todo tiene que estar en la historia clínica. Y nuestro gran problema, al menos creo que de los médicos antiguos, es nuestra letra. Entonces, no es muy clara y lleva a veces a problemas en el aspecto judicial. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la historia clínica es un documento legal, pues, donde ustedes van a registrar todo, todo, datos de identificación y todo lo que estén haciendo con este paciente y en forma ordenada, un día a otro, qué están haciendo. Viene la enfermera y le aplica tal cosa, está escrito en la historia. Viene el terapista y le hace su terapia, está escrito en la historia. Viene el laboratorio, saca una muestra, está escrito en la historia. Todo eso y cada uno debe firmar su atención que da. Ustedes dan un tratamiento, ponen el RP, muy bien, firmaron, pero dijeron, no, 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 voy a modificar esta terapia, escriben abajo, se modifica, y vuelven a firmar y vuelven a poner esas cosas. Siempre tiene que estar registrado todo eso. No hay nada oral en cuanto a manejo de los pacientes, por si acaso. ¿Cuáles son las características? Uno, que esto es confidencial, porque esto es un dato entre médico y paciente, nada más. Esos datos están guardados ahí. Nadie más la puede saber. Es seguro, por supuesto, que tiene que estar ahí metido dentro del hospital. Cuando yo quiera la historia, yo quiero la historia, pido al toque, sáquenme la historia de tal paciente, van y me la traen. La disponibilidad está al toque. ¿No es cierto? Es única, difícil que exista en una entidad dos historias clínicas de un paciente. Tiene que ser una sola historia nada más. Y lo que decíamos, que debe ser legible. Esas son las características, ¿no? Deben ser veraces. Hay que ser exacto en cuanto a lo que... Los datos deben estar completos, llenado todos los datos que tengan. Y no se olviden firmar su documento, firmar su historia clínica. Entonces, los aspectos son que es un documento legal. Ahora, propiedad. ¿De quién? ¿Quién es el dueño de la historia clínica? Ojo, el dueño de la historia clínica en el aspecto físico es de la institución, es del hospital o la clínica. Mientras que el contenido de esa historia clínica, el dueño es el usuario, el paciente. Entonces, cuando yo quiero obtener una historia, un dato de esa historia clínica de este paciente, yo tengo que pedirle permiso al paciente.
Entonces hay un consentimiento donde se hace firmar al paciente el consentimiento para que yo tome los datos de su historia clínica. Siempre va a haber consentimiento. Consentimiento para todo se hace ahora. Que van a hacer una punción lumbar, consentimiento, para que se permitan de que el paciente se deje aplicar la punción lumbar. Le voy a extraer sangre, consentimiento, ¿no? Lo voy a cateterizar, consentimiento. Entonces, todo esto tiene que ser consentimiento, inclusive tenemos el consentimiento informado para docencia. Es decir, el paciente va a permitir que lean su historia y que lo examinen como docencia. Si yo voy con unos alumnos a ver un paciente, el paciente no ha firmado ese consentimiento, él tiene todo el derecho de decir, señor, ¿sabe qué? No quiero que usted me vea ni su alumno. Y nos sacan de ahí tranquilamente. Entonces hay consentimiento para todo. Antes no la teníamos, era mucho más fácil, pero ahora se está haciendo cada vez más legal estas cosas que no nos permiten mucho el manejo. Hay muchas cosas que están variando actualmente. Entonces ya saben, la propiedad, el contenido es del usuario, del paciente y el físico es de la institución. La custodia, ¿quién se encarga de esto? En una institución normal hay una unidad que es de archivos. Esos son los que guardan la historia, ¿de acuerdo? Pero cuando sale de archivo, ¿quién es el responsable? Voy al pabellón, estoy con la historia clínica pasando visita y de improviso la historia clínica se pierde. No hay en el pabellón. ¿Dónde está la historia clínica? El responsable no es el médico, el responsable no es el residente ni el interno, nada. Responsable de esa historia clínica es la enfermera. Por eso cuando ustedes van a hospitalización y van a los pisos, van a tener que pedirle permiso a las enfermeras. Ellas son las que están ahí con las historias agarradas. Pierde eso, la enfermera paga. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar al tanto. Hay un archivo especial también que son historias que están con denuncia, ¿no? Con aspecto fiscal, donde se guarda la historia, se sella la historia de bajo llave, inclusive está foliado esa historia. Esos son ya asuntos legales. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque acá tenemos todos los datos de la vida del paciente, todo desde, acá podemos tener desde si nació este bebé en el hospital, y se hizo ver y los 40 años los pasó acá, se murió en el hospital, todos esos datos los tengo metidos en la historia, toda su evolución, todas sus enfermedades. Entonces registra muchas etapas de su vida del paciente, ¿de acuerdo? Y con esto yo trato de buscar a ver qué fui, qué pasó, qué problema tuvo esto. Entonces me va a orientar más o menos al seguimiento de una enfermedad y de pasadita a ver en qué fallé, cosa que voy cambiando el tratamiento. Entonces, esto me sirve como docencia. Cuando nosotros usamos estas historias, tenemos lo que es muerte y complicaciones, buscamos historia de pacientes que han fallecido y comenzamos a revisar qué pasó, por qué falleció, en qué fallamos, dónde estuvo el punto para que la siguiente vez no tengamos ese problema. Entonces tiene carácter docente. Yo quiero hacer una investigación de qué pasó, que quiero ver las características de los niños de madre preeclántica. Entonces ya tengo la historia clínica donde busco madre con preeclampsia y sus niños. Entonces para eso me sirve. También tiene entonces una importancia científica, ¿no? Entonces todo esto tiene valor. Es muy importante la historia clínica. Por supuesto que el que no que es parte legal, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La peculiaridad es lo que había hecho al inicio, ¿no? Acá el paciente no nos habla. Por lo tanto, nos basamos solamente en entrevista familiar, en el examen del recién nacido, en sus antecedentes. Es decir, yo busco más que todos los datos de la etapa prenatal, embarazo, si nació, cómo nació, y la etapa postnatal. Esos son los datos que voy a tomar yo en mi historia clínica. Me estoy basado más en los antecedentes y registros que estén dados por los familiares. Partes, como toda historia clínica, las partes de una historia. Usted tiene los datos de filiación, la anamnesis, la exploración clínica y la exploración complementaria. ¿No es cierto? Eso lo tenemos todas las historias. Filiación, nombre, edad, fecha de nacimiento, todas esas cosas, anamnesis, enfermedad actual, exploración clínica, todo lo que es semiología, y la exploración complementaria, todo lo que sean exámenes auxiliares, que puede ser laboratorio, imágenes, esas cositas. Existe, ¿no? El Comité Latinoamericano de Perinatología,
que está apoyada por la OPS, ellos sacaron una hoja informática perinatal, una historia perinatal, que esos datos se llenan por vía, por computadora y lo tienen en forma virtual. Entonces, esto algunos hospitales tienen, donde registran todo el ingreso de la gestante, toda su etapa, cómo va desde hasta el parto, el nacimiento del bebé y datos del recién nacido. ¿De acuerdo? Esta es la historia que registran en algunas entidades. Pero esta historia se queda en ellos. Y a la mamá le dan un carnet. Este es el carnet prenatal, que es un resumen de la historia. Y esto lo carga la mamá. Perdón. Y ustedes van a ver que ahí están los datos resumidos. Existe todavía, por si acaso, estas hojas informáticas. Ahora vámonos de frente a la parte neonatal pura. Esta es una historia clínica neonatal básica. ¿Qué voy a ver en esta historia clínica neonatal básica? Identificación del paciente, como toda historia clínica, el motivo de consulta. Entonces, siempre que voy a empezar yo a preguntar, tengo que ver primero por qué viene. Si me dice, doctor, viene por vómitos, yo ya tengo que tener algo, más o menos, de conocimiento, qué enfermedades o qué posibilidades, cuáles son los signos de alarma que debo conocer para seguir preguntando. ¿Vomitó? Sí. ¿Vómito lemoso? ¿Vómito después de una tos? ¿Vómito después de fiebre? ¿Vómito después de tomar de su leche? Porque una cosa es reflujo, otra cosa es vómito, ¿de acuerdo? Convulsionó antes, hizo fiebre antes, entonces yo ya tengo que estar buscando algo, alguna enfermedad en base a lo que me va diciendo entonces yo tengo que conocer los signos de alarma. Esto me obliga a conocer signos de alarma de recién nacido. Y después ya le voy buscando y le voy dando, en la enfermedad actual, le voy buscando todos los pormenores y voy tratando de centrar mi diagnóstico. ¿De acuerdo? Generalmente, y les digo, pues el 80% del diagnóstico está hecho en la anamnesis, ¿ah? De una enfermedad. Ellos hacen una buena anamnesis y ya tienen el diagnóstico prácticamente hecho. El 20% restante es un examen complementario para que me diga si es cierto lo que has pensado. Entonces acá yo tengo que conocer los signos de alarma, conocer el factor de riesgo y los antecedentes de la familia, porque buen dato de los niños van a venir de estos recién nacidos, vienen como parte del antecedente. Después ya vienen los exámenes, ¿no es cierto? Y acá tenemos todas las partes de la clínica. Que voy a poner identificación, voy a poner el nombre, la edad, el tipo de nacimiento, si nació este bebé, no, dónde nació, en casa, fuera de hospital, en ambulancia, ¿no? En un patrullero, en un auto o dentro del hospital. Ya basta que yo sepa que nació fuera del hospital, este chiquito ya todavía con el diagnóstico de sepsis. Ya tengo un diagnóstico ahí de referencia, ¿no es cierto? Edad gestacional, cuánto fue un prematurito, cuánto tuvo de apgar, si tuvo un apgar bajo, estoy pensando que hubo problemas, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos datos se ponen en identificación. Y cuando yo vaya a ver la edad gestacional, en neonatología, tenemos que ver, conocer los percentiles, porque una cosa es edad gestacional y otra cosa es el peso que debe tener para esa edad gestacional. ¿De acuerdo? Eh, Siempre los niños que están entre 37 semanas y 42 semanas, estos son niños a términos. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos menos de 42 y 37 semanas, este es un niño a término. Menor de 37 semanas, este es un pretérmino, prematuro. Y mayor de 42 ya es un posttérmino. Entonces acá usted tiene ya 3 diagnósticos: pretérmino, a término, posttérmino. Muy bien, ahora quiero relacionar el peso de estos niños. Este niño, vamos a poner a un pretérmino, tiene un peso que está entre el percentil 10 y 90 para su edad. Ah, si está entre percentil 10 y 90, este es un adecuado para ser estacional. Entonces tengo un recién nacido pretérmino adecuado
para la edad gestacional. Si el peso de este niño pretérmino está por debajo del percentil 10, digo, este es un pequeño para su edad gestacional. Entonces tendré un pretérmino pequeño para su edad gestacional. Y si el peso está por encima del percentil 90, ¿ya? Percentil 90, será grande. Entonces voy a tener un pretérmino grande para gestacional. Entonces yo voy a tener pretérmino pequeño, adecuado, grande. Puedo tener un atérmino pequeño, adecuado y grande. Y puedo tener un postérmino pequeño, adecuado y grande. Esto es cuando conozco la edad gestacional y el peso, el percentil del peso. Pero a veces no conozco los percentiles. Entonces se basan en otro que antes usaban estos datos de acá abajo. Cuando el niño era mayor de 4 kilos, se le decía macrosómico. Cuando el niño tiene menos de 2.500 gramos, 2.5 kilos, era de bajo peso. Si el niño tenía menos de 1.500, se le decía muy bajo peso. Cuando era menos de 1.000, se le llamaba antes muy, muy bajo peso, ahora le llaman de extremo bajo peso. Y cuando es menos de 750, es el micropremio, es el microprematuro, ¿no? Entonces este es otro tipo de, de diagnóstico que se le da. Pongamos, yo tengo un recién nacido que tiene 43 semanas y pesa 2.400. No tengo más datos. Tiene 43 semanas y pesa 2.400. Entonces, este será un posttérmino, 43 semanas, ¿no? De bajo peso. Ese sería mi diagnóstico. Porque no tengo datos de los percentiles de la cosa, ni la edad gestacional, ¿no es cierto? Entonces también puedo tener esos diagnósticos por si acaso. No siempre tienen la mayoría de los percentiles, entonces no pueden ponerle si está pequeño, adecuado, grande. Entonces ahí le van a poner estos diagnósticos. ¿Qué otra cosa más se evalúa acá, en recién nacido? El famoso APGAR. APGAR trata de ver cómo existe esa relación de el traspaso de la vida intrauterina a la extrauterina. Ahí hay un traspaso. Entonces, esa adaptación es la que la mide el APGAR, los primeros minutos. Se realiza al minuto, que tiene fondo de diagnóstico, y al minuto 5, que es el pronóstico. Este APGAR está basado en 5 parámetros. Lo tienen ustedes acá abajo. Es frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, la irritabilidad o los reflejos y el color. Y estos son datos subjetivos. Si la frecuencia cardíaca está ausente, 0 puntos. Pero si es menos de 100, 1 punto. Pero si es más de 100, promedio normal es 140, 2 puntos. Entonces ustedes van sumándole puntajes y se dan cuenta que el mayor puntaje está cuando es bueno esto. Buen llanto, 2 puntos. Movimiento activo, ¿no? Hay reflejos, estornudo, todo cuando le fastidio. Y está rosadito, todo es 2 puntos. Entonces, si ustedes suman 2, 2, 2, 2, 2, 2, acá tienen 10 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, este es un dato subjetivo de lo que estoy viendo y más o menos va indicando cómo está en su adaptación este niño. Entonces, yo puedo tener datos, valores, números, desde 0 hasta 10. Entonces digo, bueno, voy a tomar un paciente y le voy a tomar su APGAR y entre toda la sumatoria me va a salir 5. Vaya, muy bien, valor de 5. ¿Qué significa eso? Acá abajo ustedes ven, se le llama depresión moderada cuando el APGAR está entre 4 a 6. 4 a 6 es depresión moderada. Más de 6, antes se hablaba de 7 a 9 leve, ya no, ya. Ahora es de 7 para adelante, es normal. Pero si está con valores menos de 3, dicen depresión severa. Y la depresión severa a usted le va a dar un dato, es decir, de referencia para un diagnóstico de asfixia. Ustedes se han hecho la clase posiblemente ayer y han visto que uno de los parámetros para diagnóstico de asfixia es el APGAR, pero es el APGAR de los 5 minutos, por si acaso. Entonces tiene acá un paciente que tiene el APGAR de 5 más o menos, dice, es una depresión moderada. Entonces no se olviden, el primer diagnóstico lo pone el minuto y el de 5 minutos es pronóstico. Vamos a ver acá.
Yo tengo un chiquito que el minuto tiene 3 de Apgar, de presión severa, pero a los 5 minutos tiene 8, normal. Entonces, esto, ¿cómo lo determino? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Qué nombre le pongo? Esta es una depresión moderada, perdón, severa, porque tenía 3, ¿de acuerdo? Con recuperación rápida, porque a los 5 minutos ya tenía 8. La evolución es buena. Si yo tengo otro recién nacido que tiene 3 al minuto y tiene 5 a los 5 minutos, este tiene una depresión severa y a los 5 minutos está en depresión moderada. Este no ha recuperado. Este sigue. Entonces a este le voy a hacer un Apgar todavía a los 10 minutos para ver cómo va, porque va a encontrar ustedes que hay Apgar a los 10 minutos. Esto me va indicando ya, el primer lado me dice depresión severa, pero de los 5 minutos que me dice que está con depresión moderada, ya me está diciendo este va a tener secuelas. Por eso es que el de los 5 minutos, 10 minutos ya te dan el pronóstico de este paciente. No es posible que yo tenga un chiquito deprimido a los 5 minutos todavía. El minuto es el que me interesa bastante. Por eso que ustedes cuando hablan de RCP, hablan del minuto de oro. Ese es el minuto en que van a actuar ustedes. Y ahí está el Apgar metido. Cuando uno evalúa y va viendo que va decayendo, comienzan a alterarse los órdenes de los signos del pacientito. Se altera el color, luego se altera el esfuerzo respiratorio, luego el tono muscular, luego la respuesta y por último al final ya no hay frecuencia cardíaca. Este es cómo se altera. Pero cuando yo comienzo a estimular, la recuperación es primero que frecuencia cardíaca, luego el reflejo todo lo que es reflejo, luego el colorcito, al final el proceso respiratorio y por último el tono muscular. Este es el orden de alteración y el orden de recuperación de un paciente cuando está deprimido. Muy bien, ahora eso fue la primera parte que es solamente identificación, donde teníamos que ver el Apgar también. Ahora nos falta la segunda parte de la historia clínica, es el motivo de consulta. ¿Por qué viene? Y ahí decíamos que debemos conocer yo todo lo que es signos de alarma. Y ustedes van a tener acá una variedad: dificultad respiratoria, fiebre, vómitos, convulsiones, ictericia, cianosis, ¿no es cierto? Que me está creciendo muy rápido la cabecita también, ¿no? O sea, y no orinar primeras 12 horas. Esto ya son signos que tengo que estar al tanto. Algunas partes vamos a ver acá. Signo de alarma en problemas respiratorios. La respiración normal es de 40 a 60, pero el paciente puede tener apnea, ¿de acuerdo? No respira. Puede tener polipnia, este es el incremento de la amplitud respiratoria. O puede tener taquipnia, una frecuencia. O puede tener una bradipnia, que baja la frecuencia. Acá taquipnia incrementó la frecuencia, bradipnia baja la frecuencia. Polipnia, incremento de la amplitud; batipnia es disminución de la amplitud. Entonces son signos que yo tengo que estar al tanto. Y cuando hablamos de recién nacido, hablamos automáticamente de un test, el test de Silverman-Anders. Este es también otro test que te mide 5 parámetros y que también hay valores del 0, 1 y 2. Por lo tanto, va a haber de 0 puntos hasta 10 puntos. Pero acá va a ser al revés. Miren ustedes, acá están los movimientos tóraco-abdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido respiratorio. Esto es lo que va midiendo. Si todo esto está muy marcado, tiene 2, 2, 2, 2, 2 de cada uno. 10 puntos. Cuanto más puntaje tenga este Silverman, más grave está el paciente. A diferencia de Apgar. Apgar, cuanto más valor tenía, estaba mejor. En cambio, el test de Silverman, cuanto más valor tiene, está peor. ¿Y cómo diagnostico? Igualito que el Apgar, de 4 a 6. El Apgar me diagnosticaba depresión, ¿no es cierto? En cambio, este me está dando dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria cuando el Silverman está entre 4 a 6. Esto es moderado. Menos de 4 está normal o leve. Y más de 6 está grave. Distrés respiratorio grave. Que es otro test. Entonces, nosotros conversamos por este test de frente. Oye, tengo un recién nacido que tiene Silverman 7, ¿ah? Ah, caramba, está marcado su problema de dificultad respiratoria. Al día siguiente ya está en 4, su Silverman. Ah, ha mejorado. Al día siguiente ya está en 2, sigue mejorando.
Al día siguiente, ha vuelto a ser 6. Uy, caray, se ha vuelto a complicar ese bebé. Entonces, estos test son los que nos dan. Este es nuestro lenguaje que usamos nosotros en neonatología en cuanto a distrés respiratorio. Fiebre es otro signo de alarma. Pero tener en cuenta que puedo tener yo hipertermia cuando abrigo demasiado al bebé, cuando aparece sepsis o cuando se deshidrata. No siempre solamente indica infección, por si acaso. Y en prematuros, normalmente pueden encontrar hipotermia, no fiebre. Y si ustedes en recién nacido encuentran hipotermia, busquen sepsis. La mayoría de los cuadros de sepsis hacen hipotermia más que hipertermia, más que fiebre. Entonces, ojo, deshidratación también, niño que no está succionando, no está lactando, comienza a perder peso y a hacer fiebre. Los vómitos te indican gran cantidad de patología, puede ser productivo, sepsis, ¿no es cierto? Meningitis, miren ustedes, sepsis acá arriba, sepsis acá abajo. Los signos de alarma no tienen patognomonía en cuanto a lo que es una entidad, una enfermedad. Están casi en la mayoría. Por eso es que no puedo yo decir, esto es tal enfermedad, porque ese signo lo puedo encontrar en varias patologías. ¿De acuerdo? Fiebre encuentro en deshidratación, sepsis, vómito, encuentro en sepsis, problema obstructivo, meningitis. Pero estar al tanto con regurgitado de leche. El regurgitado es que el paciente toma su lechecita y te devuelve una cantidad de leche. Es un reflujo. Eso es normal en los bebitos. Pues entonces hay que estar al tanto si este es vómito o es regurgitado. Y hay un cuadro que es la famosa gastritis química, que es la intolerancia gástrica. Esto es cuando el niño, el bebé, deglute sangre de la mamá. Es decir, en el momento de salir por el canal de parto o en la cesárea, tragó sangre de la mamá y eso le va a producir una gastritis. Y el chiquito te va a devolver, va a haber vómitos, inclusive hasta medio porrazo te hacen. ¿Mm? Otro signo, dificultad para alimentarse. ¿No? El chiquito generalmente se espera un tiempo y después ya empieza a lactar, pero no está lactando, me preocupo, algo está pasando. También puede haber cialorrea. Esto lo encuentro más en las famosas atresias esofágicas. La cialorrea encuentro bastante. Al lado derecho usted ve un chiquito con cialorrea. Ese es característico de una atresia de esófago. En sepsis, otra vez aparece sepsis. Hipoglicemias, ¿no? Las convulsiones pueden aparecer en hipoglicemia, en sepsis, en meningitis. El vómito aparecía también en hipoglicemia, en meningitis, en sepsis. ¿Se dan cuenta que casi todos están metidos en la misma patología? Y en convulsiones tener en cuenta los tremores. Tremores son unos temblorcitos finos que tiene el recién nacido. Ustedes van a ver que una manito comienza a temblarle, o un piecito comienza a temblarle, o el mentón también comienza a temblar, pero ustedes lo tocan y desaparece ese temblorcito. Ese es un tremor. En cambio, una convulsión, el movimiento está haciendo, ustedes lo tocan y sigue convulsionando, sigue moviendo, sigue haciendo sus movimientos. También existen tremores, por si acaso. La ictericia, si tenemos una ictericia que en recién nacido, a partir de las 24 horas para adelante, es normal, es fisiológico, pero si me aparece antes de las 24 horas, acá hay un problema, que generalmente es hemólisis, ¿no? Hay destrucción de glóbulos rojos, que generalmente está asociado más a RH o al grupo, ¿no? A diferencia de grupos, incompatibilidad de grupos. Pero también puedo encontrar en sepsis, la ictericia, también encuentro deshidratación. ¿Se dan cuenta? Van apareciendo los signos y se están repitiendo los diagnósticos. Acolia, es decir, el paciente tiene la posición de blanquecinas, está ictérico, con acolia, anda pensando que hay una atresia de vías biliares. Mal pronóstico. La atresia de vías biliares es de mal pronóstico. Ese hígado va a terminar cirrótico, el niño va a terminar no amarillo, sino ya verde, va a ser una ictericia verdínica, y el único tratamiento va a ser trasplante de hígado. Eso se ve en la famosa colestasis. Eso se llaman colestasis. Cianosis, chiquito puede tener cianosis. Entonces, generalmente más de problema central. Entonces, está diciendo, ¿este es un problema cardíaco o respiratorio?
Si yo le pongo oxígeno y mejora, este es respiratorio el problema. Pero si le pongo oxígeno y no mejora, este es un problema cardíaco. Esta es una cardiopatía congénita cianótica. La palidez también es otro signo que encuentro en anemia. Cuando yo tengo un llenado capilar menos de más de 2 segundos, te está entrando en shock, ¿no? Deshidratación el shock puede ser de cualquier tipo, hipovolémico, shock séptico, ¿no? Pero también puedo encontrar que el niño está muy rubicundo, demasiado. Eso es la policitemia. ¿Y esto dónde voy a encontrar? En los macrosómicos, en esos hijos de madre diabética, pero también encuentro pequeños para la gestacional que te hacen esta policitemia. Rarísimo. No se ve en prematuros. Prematuro no hace policitemia, por si acaso. Y la otra cosa es que puedo encontrar yo heces en sangre. Entonces, acá viene una pregunta. Esas heces que yo encuentro, tanto en el vómito que habíamos dicho antes, que el chiquito está tomando su leche y vomita sangre, y se sospecha que es sangre digerida, sangre deglutida de la mamá, ¿de acuerdo? Pues de mamá. Acá también heces, acá es al revés, la palabra era sangre en heces. Sangre en heces, ¿no? Me está diciendo, ¿este es sangre del bebé o este es sangre que tragó de la mamá? Entonces, ¿cómo yo confirmo de que esta sangre en realidad es de la mamá y no del bebé? Hay un test. Para eso se hace un test, el test de APT. Con el test de APT ustedes pueden determinar si ese niño está haciendo sangrado propio de él o es un sangrado, es sangre de lo que ha digerido en el momento del parto. Eso les va a ayudar bastante. Muy bien, ya tenemos los signos de alarma, pasamos para la enfermedad actual. Entonces, la enfermedad actual lo que tenemos que ver más son los factores de riesgo, o sea, acá me llevo más por los antecedentes. Factores de riesgo, el tipo de parto que es, porque va a crear trauma obstétrico más adelante, van a tener ustedes una clase también de eso. Entonces, estos son los puntos que me interesan a mí. Factores de riesgo en etapa fetal, antes del parto, disminución de movimientos fetales, taquicardia fetal, bradicardia fetal. Esto me está diciendo sufrimiento fetal. Algo está pasando. Este chiquito está sufriendo adentro. Este va a salir mal. Va a salir con una acidosis, con un trastorno metabólico marcado. Así que ya veo por el antecedente qué me va a llegar. ¿De acuerdo? Si este paciente tiene ya en la etapa del parto, un trabajo de parto prolongado, ruptura de membrana, ¿no? O que le están haciendo exámenes vaginales, que ya está en 6, está en 7, está en 8 y en 8, y le siguen haciendo tactos, ¿no? O si ese líquido me ha salido meconial, también me va a dar signos. Tantos exámenes vaginales, sepsis, ese va a tener una sepsis chiquito. Si ese líquido amniótico es meconial, acá hubo sufrimiento fetal y está el líquido amniótico, me va a absorber todo ese, va a meterse al pulmón todo ese meconio. Ya tengo un cuadro de patología respiratoria que es síndrome de aspiración de líquido meconial. Prolapso de cordón, el cordón sale primero y lo presiona la cabeza, asfixia, ¿no? Entonces, todos estos signos me van dando pauta de qué cosa voy a recibir y cómo voy a actuar con este recién nacido. Y en la etapa postnatal, nace un chiquito prematuro, ya pues, ya tengo que ver cómo voy a actuar a esto. No es lo mismo prematuro que un a término. Si se va porque está abajo, también, y algún signo de alarma específicamente, tengo que estar al tanto. Entonces, yo ya tengo los factores de riesgo que me van a indicar cómo voy a actuar frente a este recién nacido. Me interesan los antecedentes. Y en relación al parto normal, bueno, ya ustedes conocen, ¿no? Es la fase de dilatación, hay una fase de expulsivo y una fase de alumbramiento en el parto normal, ¿no? Dilatación tiene la fase latente y tiene la fase activa. Cuando empieza más de 4 de dilatación, tú dices fase activa. El segundo periodo expulsivo, sale el bebé, y el alumbramiento ya salía la placenta. Acá tienen ustedes el expulsivo, ¿no? Como sacando la cabecita, la episiotomía que se hace, sacan la cabeza y giran ustedes la cabecita hacia la zona donde se supone que está la columna. Y luego hacen la tracción y luego hacen el pinzamiento del cordón umbilical. Una vez que sale el bebé, viene el alumbramiento, que esperan ustedes y solo va a salir o lo quieren acelerar, le meten oxitocina al cordón umbilical y ya tienen el alumbramiento activo.
Eso en cuanto al parto. Y en cuanto a antecedentes, ya tenemos la parte de antecedentes, ¿qué puedo ver? Me interesa, por ejemplo, edad materna como antecedente. Vamos a ver ahorita por qué, ¿no? Menor de 16 años, menor de 35. Enfermedades maternas, diabetes, lupus, preeclampsia, TORS, varicela, o antecedentes que ha tenido antes de esa inmunización, ¿no es cierto? Medicamentos que ha recibido. Hay medicamentos que me pueden dar problemas en los niños. Y acá tengo un poco. Edad. Si nace joven, mamá es joven, riesgo de que estos niños me puedan salir con gastrosquisis, con labio leporino, malformaciones cardíacas. Pero si la mamá tiene edad avanzada, los riesgos de que salga un Down, un Edwards, un Pató, Klinefelter. Si la mamá tiene TORCH, me va a dar generalmente pequeños para edad gestacional simétricos. Y si nace el niño con esta patología, que generalmente es la primera infección, ¿de acuerdo? Esto no ocurre cuando ya es una infección ya recidivante, cuando es prima infección. Un toxoplasma, vea la triada de Sabin o teta de Sabin. La triada, corretinitis, calcificación craneal, hidrocefalia. Esa es la triada. Le agregan ustedes convulsiones y ya tiene la tetra de Sabin. En rubiola tiene la triama, la triada o síndrome de Greg. Triada de Greg, catarata, sordera y enfermedad cardíaca. Síndrome de Greg, le agregan microcefalia. Si tiene citomegalovirus, va a encontrar corretinitis, calcificación periventricular y microcefalia. Si se dan cuenta, esto es bien parecido, citomegalovirus, a toxoplasma. Corioretinitis, calcificaciones periventriculares, calcificaciones intracraneales. Microcefalia, hidrocefalia. Ojo, puede encontrar en citomegalovirus también hidrocefalia, pero en mayor cantidad encuentro micro. Acá en toxoplasma también puedo encontrar microcefalia, pero en mayor cantidad hay hidro. ¿De acuerdo? Y las calcificaciones hay que diferenciarlas. La calcificación de citomegalovirus es periventricular, en cambio el otro es difuso. Entonces, todo esto puede encontrar si la mamá viene con TORCH. Si la madre tiene varicela, me puede dar todas estas lesiones en el recién nacido, ¿no? Lesiones hipo o hiperpigmentadas, pero me puede dar una parencefalia, me puede dar microcefalia. Si la mamá tiene preeclampsia, me va a dar pequeños para edad gestacional asimétricos. Ojo, mientras que TORCH me da pequeños para edad gestacional simétricos, preeclampsia les da pequeños para edad gestacional asimétricos. Si hay diabetes, va a encontrar usted macrosomía, malformaciones, la cardiopatía hipertrófica, hipoglicemia en los recién nacidos. Y si hay lupus, aparte de esos signos que trae el lupus, el que me interesa es este dato. Esto, bloqueo cardíaco completo, es una lesión que le queda para toda su vida en el niño. Entonces hay que estar dando madre lúpica, háganle un electrocardiograma y chequeen cómo está ese corazoncito. Entonces, eso en cuanto a lo que es ya los antecedentes. Ya tengo los antecedentes, entonces ya tengo mi historia clínica. Ahora, ¿qué tengo que poner acá? El examen clínico, pues. Me falta, ya saqué la parte de, de datos de filiación y toda la anamnesis, ya, listo. Ahora viene mi examen de recién nacido. Pero para esto tengo que tener en cuenta en qué momento voy a hacer. Entonces, hay un periodo de adaptación. El niño nace y va a tener sus periodos, por lo tanto, yo tengo que saber esto para ver en qué momento voy a hacer mi examen. Primer periodo es entre los 15 a 30 minutos de nacer, ¿no? Donde se hace el contacto piel a piel. Hay una actividad motora. O sea, este niño está irritable, tiene reflejos, hay llanto, hay tremores, su frecuencia cardíaca está incrementada también. Ruidos y aires están ausentes. Entonces, todo esto es la primera fase. Se pone, pero bien movido. ¿Por qué? Porque tiene un reflejo simpático acá. Pasados los 30 minutos, hasta las 2 horas, ya viene una fase de reposo. Se pone hipotónico, ¿no? Los reflejos caen, letárgico, dormir, para durmiendo se debe. Disminuye la frecuencia cardíaca, los reflejos, pero los ruidos ideados ya se hacen audibles. En la primera fase está ausente y en la segunda está audible ya. Es decir, ya empieza a moverse el intestino. Y luego viene una segunda fase de la actividad, que es de 2 horas a 8 horas. Entonces, acá otra vez se pone ya irritable, hay aumento de tono muscular, hay reflejos, hay llanto. Como ya se mueve el intestino, ya elimina meconio. Esto ya es una segunda fase.
acá ya está llorando por hambre. Entonces, estas son las tres etapas de adaptación que tiene el recién nacido. Entonces, si yo voy a tomarle examen clínico a un pacientito que está en en la segunda fase de adaptación, en reposo, lo voy a encontrar hipotónico, lo voy a encontrar con reflejo letárgico y me va a dar un diagnóstico diferente. Entonces, al tanto con esto, cuando yo quiera hacer el examen de recién nacido. También existe lo que se llama estado de vigilia, cómo el niño está, qué tanto está activo, despierto, ¿no? Y ahí tienen ustedes, según Braselton, todos los estados que pueden ocurrir. Y según Prechel, también hay otros estados. O sea, esos son esquemas de cada uno como tiene, ¿no? Estado 5, por ejemplo, ya el señor tiene los ojos bien abiertos, ¿no? Y está llorando. El estado 4, ojos abiertos, hay actividad motora franca y no hay llanto, ¿no? Entonces, estos chiquitos acá, del estado 3, ojos abiertos, poco movimiento, son estados de vigilia. ¿Está atento no está atento este niño, no? Este chiquito que está acá a la derecha, este debe estar entre 4 a 5, su estado. Este está activo, ojos abiertos, audiente, está bien contactado con el entorno. Muy bien, en cuanto a somatometría, ya ustedes tienen, van a hacer su peso, su talla, tener en cuenta siempre los datos de referenciales, ¿no? El peso promedio de entre 3.300 a 3.500 según recién nacido, tener en cuenta que existe una pérdida hasta 10% en la primera semana, y la recuperación empieza generalmente, o sea, pierde, y al quinto, cuarto, quinto ya está empezando a recuperar ya. A la semana ya debe estar el peso recuperado. La talla es de 46, 50 centímetros, su talla normal. Cabeza, 30, 35 centímetros el promedio. Tórax, 32 centímetros promedio. Existe una relación a macrocefalia, es decir, acá la relación que existe entre peso y talla es un cuarto, es decir, la cuarta parte de la talla es cabeza. O sea, que encuentren ustedes, ¿no es cierto? Cabezón. Mientras que en el adulto, la octava parte de la talla además es el diámetro de la cabeza. No existe. Y la otra es la braquicefalia, los miembros cortos. El punto medio, si ustedes agarran al recién nacido, lo estiran y ponen el punto medio, está en el ombligo. Mientras que en el adulto, no está en el ombligo, no es el punto medio del ombligo, es el pubis. Y adentro del examen ya comenzamos a ver ya, ahora sí, cómo está la postura, cómo está la actividad. Tener en cuenta que cuanto más flexionados están los miembros, más maduro es este niño. Miren ustedes, acá, está brazos y piernas flexionadas hacia la izquierda, y miren un buen tono, ¿ven? Cómo la columna está recta. En cambio, el otro de acá no. En el lado derecho está todo caído. Este está hipotónico. Este es un buen tono y este está hipotónico. Simetrías. Miren usted chiquito acá. Comienza a llorar y jala la cara para un lado. Parálisis facial. Derecha en este caso. A este niño está en esta posición, lo estimulas y mueve el brazo, pero solamente mueve el lado izquierdo. El derecho no. Acá hay lesión ya. Lesión de nervio. Cuando examine piel, en piel, ¿qué voy a examinar? ¿Qué voy a encontrar? Tener en cuenta lo normal que voy a encontrar acá, ¿cuál es? El verme gaseoso. Las glándulas sebáceas que secretan mucha grasa, y eso le llaman verme gaseoso o unto sebáceo que tienen a la derecha. Lanugo son microvellosidades que lo encuentran generalmente en la espaldita, acá a la derecha. Segundo, encuentran en la espaldita vellos, es el lanugo. ¿De acuerdo? Edema, los edemas especialmente de miembros inferiores. En un pretérmino es normal, pero una término hay que estar tanto. Si existe edema, puede ser un hidros o el síndrome de Turner. En Turner se encuentra linfedema de pies. Es lo que se ve en un Turner. También existe inestabilidad vasomotora, ¿no? Pueden tener una acrocianosis, que es común en los niños, pero también pueden tener una cutis marmorata, ¿no? Una piel marmórea. Miren ustedes acá, está la piel marmórea. Eso es normal, por si acaso no indica nada. También pueden encontrar el fenómeno de Arlequín. Miren ustedes, acá a la izquierda, la mitad está roja y la mitad está pálida. Este es un Arlequín. Pero miren a la derecha, hay otro Arlequín. Labios y ojos colorados, los demás de otro color. Acá también otro color igual. Este Arlequín, que es en feto, sí estamos hablando de patología.
Esto se ve en la ictiosis. Pero no solamente puedo encontrar eso, sino que hay que ver manchas. Y la patología es casi la que tiene mayor relación con enfermedades son las manchas blancas. Ustedes tienen la enfermedad de Ito, ¿no? Son manchas blancas, miren ustedes acá a la derecha, que hacen seguimiento a unas líneas que usted por ahí va a encontrar, la famosa línea de Blaschko. Miren a la derecha, hay personas que tienen estas líneas, donde hay una distribución de los melanocitos, y miren, cuando a veces se exacerba y toma más coloración, cómo se hace estas líneas. Esas mismas líneas están acá, en el recién nacido. Entonces, la enfermedad de Ito va apareciendo una hipopigmentación siguiendo la línea de Blaschko. Esto se asocia a epilepsia. Menkes es otra enfermedad también, hipopigmentado, blanco, tiene una mancha, se asocia a epilepsia. No tiene que tener ninguna forma. Pero la hoja de fresno también, la hoja de fresno es otra. Miren ustedes a la derecha, hoja de fresno, acá abajo hay una lesión que tiene la hoja de fresno. Acá no se nota muy bien, pero abajo se nota bien. Esto se nota también en la esclerosis tuberosa. Pero esa es hipopigmentación, pero también puede haber hiperpigmentación. Lo clásico, lo normal, lo fisiológico, manchas de Balz o la mancha mongólica. Son melanocitos, ustedes lo ven acá, en la parte lumbosacra, toda esa mancha es normal, desaparece recién a los 3, 4 años. También puede encontrar la mancha universal en la mano, miren ustedes, o sea, no solamente está en la parte, sino también puede encontrar en otro lado, ¿no? Y la famosa mancha café con leche, esa ustedes la conocen ya, ¿no? Hay que descartar neurofibromatosis ahí. Y también puede encontrar ustedes los angiomas. Los angiomas, este es plano, este es un angioma, pero miren este, tiene trastornos ya acá. Este es otra patología ya. Esta es la Klippel-Feil. Entonces usted puede encontrar también los angiomas. En cabeza, usted lo que va a encontrar generalmente son las fontanelas, y hay dos fontanelas que me interesan. La anterior, que cierra al año y medio, y la posterior, que cierra de 2 a 4 meses. Existe una tercera depresión que le llaman tercera fontanela. En realidad no es fontanela. Esto puede ver en prematuros y en Down. Entonces, cuando ustedes hablen de Down, ahí van a ver que hay una tercera fontanela. ¿En qué casos mi fontanela anterior está grande, está amplia? En hipotiroidismos, en las trisomías y cuando hay problemas de hueso, de génesis de hueso. ¿De acuerdo? ¿Y en qué caso es pequeño? En hipertiroidismo y en craniosinostosis. Es decir, se ha cerrado esto, se ha fusionado. Y cuando tienen fusión, miren ustedes lo que pasa acá. La craniosinostosis te va a dar un tipo de deformación del cráneo, de acuerdo a la fusión de la sutura que uno quiere, que uno ha encontrado. La más común es esta, la dolicocefalia, donde se fusiona la sutura sagital. ¿De acuerdo? La sagital. Sagital es la que va al medio, de delante para atrás al medio. Coronal es la que va de una 100 a otra 100, ¿no? Y tiene usted trigonocefalia, placocefalia, turcefalia, tienen varias denominaciones de acuerdo a la sutura que sea cerrada. ¿Qué más se encuentra en cabeza? El caput. ¿Caput qué significa? Es un edema del cuero cabelludo. Y el edema del cuero cabelludo característica, ¿cuál es? Que se produce de nacimiento y desaparece en horas nada más, 24, 72 se desaparece. Y no respeta sutura. ¿Por qué? Porque está hinchándose el cuero cabelludo. Mientras que el otro que puede encontrar ustedes es el cefalematoma. Esto sí es una hemorragia que está en el periósteo. Por lo tanto, si es una hemorragia, este va a aparecer más tardío, no aparece como el edema. Y como es sangrado, va a desaparecer más tarde, entre 2 a 3 semanas, de 2 semanas a 3 meses. Y respeta sutura. ¿Por qué? Porque estás agarrando de un hueso, nada más. Es un hueso, entonces ese hueso llega hasta la sutura y ahí se queda. Entonces no va a hacer hemorragia del otro hueso. ¿De acuerdo? Se queda ahí. Esto que ven ustedes acá en el lado izquierdo abajo, que tiene dos prominencias, estos son cefalohematomas. La sutura está libre, pero tiene su cefalohematoma parietales. ¿De acuerdo? En cambio, el de atrás, el de la derecha, este es un caput. Me estaba dando las suturas sagital, la parietal, la occipital, todo está tomando. Esta es una.
Es un capus sucedáneo. En cara, ¿qué cosa encuentro en cara normalmente? La milia. Esta es una glándula sebácea, es unas pequeñas vesículas en la naricita. Acá está la figurita. Hay unos puntos en la nariz, eso es milia. Pero también a veces puedo encontrar yo en la frente unas vesículas de agua pequeñísimas. Esa es la miliaria. Una cosa es milia, otra cosa es miliaria. Miliaria cristalina, esto solamente que es trastorno del estrato córneo que se ha separado. Mientras que la miliaria rubra, que está abajo, esto ocurre cuando se ha obstruido la glándula sudoríparas y esto se ve bastante cuando la persona está muy abrigada. Cuando ustedes aprueban demasiado al niño, le aparece esta miliaria. Entonces, esta es miliaria rubra y esta es la miliaria cristalina. Pueden contar las ránulas, que son obstrucción de quistes de las glándulas linguales, ¿de acuerdo? Y pueden contar estas tumores que están acá. ¿Ven ustedes unas vesículas acá? En la encía. Estos son los quistes de Bone. Quistes de Bone. Si estos quistes ustedes lo ven en el paladar, en la parte del fondo, en el paladar, a eso le llaman perlas de Epstein. Entonces, perlas de Epstein están en el paladar, mientras que quistes de Bone están en las encías. En abdomen, que voy a encontrar, por si acaso, es factible que pueda palpar hígado. También puedo palpar a veces vaso y el riñón izquierdo. Y el cordón umbilical tiene dos arterias y una vena. Si yo encuentro una sola arteria nada más, pensar en que hay malformaciones renales o digestivas o que está asociada a una trisomía 18, síndrome de Edwards. Si la vena no ha desaparecido, persiste todavía, ¿no es cierto? Y se ha mantenido abierto esa vena, va a dar más adelante un cuadro de hipertensión portal. Esto, por ejemplo, ¿en qué caso lo podemos encontrar? Cuando hacemos cateterismo de vena umbilical. Quiero ponerle una vía, entonces entro por la vena y agarro el ombligo y le pongo por ahí su vía. Eso más adelante puede crear un cuadro de hipertensión portal. Si el cordón umbilical no se ha caído, ya pasó 2 semanas, 3 semanas y sigue ese cordón todavía, digo, acá hay un problema. Esta es una enfermedad de inmunidad celular. Hay una deficiencia de inmunidad celular. Es la enfermedad de Ancor. Si ya cayó el ombligo y sigue apareciendo líquido en la zona del ombligo, hay que estar al tanto. Si ese líquido puede ser orina o puede ser secreción entérica. Si es orina, estás hablando de el uraco, y si es entérico, estás hablando el conducto ónfalo-mesentérico. También puede haber granuloma umbilical. En extremidades, hay que estar al tanto, fusión de dedos. Acá a la derecha, miren ustedes, sindactilia, ¿no? Esto se hace mucho, hay antecedentes en familias, Papá tiene, mamá tiene, y los hijos también tienen. También pueden encontrar ustedes poliactilia, muchos dedos, ¿no? Pueden encontrar en forma normal el surco simiano. Esto es normal por si acaso, Así como signo solo, no me indica nada. Pero si está asociado a otro signo, puedo decir un down. Trauma obstétrico. Acá, por ejemplo, puedo encontrar fractura. Este es un fémur fracturado. Acá tienen ustedes un húmero fracturado. Pueden encontrar eso. Y en caderitas, lo que me interesa es la displasia de caderas. Entonces, ojo, ¿cuáles son los criterios? Así que te dicen el riesgo. Sexo femenino, primogénito y presentación podálica. Que tiene los tres, es un alto porcentaje de que tenga problema de cadera. Y como lo examino, maniobra de Ortolani, abriendo, es abducción, abro, y debe haber un clic. Mientras que Barlow es haciendo la aducción junto a las caderas y suena un clic. Esto encuentro en caderitas. Y el otro son los reflejos. Los reflejos tienen ustedes varios reflejos, acá hay algunos. El reflejo de búsqueda, ustedes le ponen algo, le ponen el dedo en la comisura y automáticamente gira a la derecha. O donde han puesto ustedes el dedito, gira ahí y sigue y quiere agarrar, quiere succionar ese dedo. Ese es el reflejo de búsqueda. La marcha automática, ustedes le hacen, así como está el gráfico acá, le hacen tocar el piso
con la planta de los pies y automáticamente comienza a hacer movimientos de caminata. Succión, reflejo de Moro, es el que está acá abajo. Le hace un movimiento medio brusco y automáticamente abre los brazos, ¿no? Abre los brazos, ese es el reflejo de Moro. Pero también tenemos, miren ustedes, de precisión palmar. Miren ustedes, chiquito, acá a la izquierda, cómo se agarra. Acá vienen ustedes, precisión palmar. Eso es precisión palmar. Pero también tienen precisión plantar, miren ustedes. Ponen el dedo y automáticamente los dedos comienzan a agarrar, ¿no? El dedo del sujeto. Precisión plantar. Pero también cuento, esto es haciendo presión, pero si yo le estimulo y le paso así levemente el dedito por su planta, se abre los dedos como abanico. Este es el reflejo de Babinski. Babinski yo encuentro normalmente en un recién nacido, mientras que un adulto, de hecho que esa es patología. En un adulto están hablando ustedes de lesión de primera neurona motora. Y el otro reflejo es el reflejo de el espadachín, el tónico del cuello. Ustedes giran hacia la izquierda, acá como este gráfico, y automáticamente brazo izquierdo y pierna izquierda hiperextendidos. Mientras que el lado contrario hace flexión. Miren acá, giro para otro lado y cómo se estira, ¿no? Por eso dicen el del espadachín. Muy bien, muchachos. Esto es todo en cuanto a lo que es historia clínica y el examen neonatal. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchachos. Sí, doctor. Entonces, a ver, esto, la delegada, que mande un WhatsApp para enviárselo por ahí, el PPT, para que lo tengan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya conmigo tendremos seminario. No se olviden el seminario. Ya les envié la delegada ya al seminario, ¿verdad? ¿Les han puesto por grupo? Sí, doctor, ya nos envió la relación. Muy bien. Entonces, eso, ya saben, hacer su PPT. La exposición es corta, 10 minutos o 12 minutos será nada más, y yo voy a llamar a cualquiera del grupo para que exponga. Prepárense todo lo del grupo, ¿de acuerdo? Yo llamo a uno de ellos y va a exponer ese proyecto. Y lo demás va a ser preguntas, 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 ¿de acuerdo? Y eso va a ser presencial acá en el Hospital Loaiza, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ya los veré en el seminario y con mi grupo de prácticas lo estaré viendo el día lunes. Nos estamos viendo entonces. Gracias, doctor. Cuídense, cuídense. Bien, doctor, muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Chao, chao, Gracias, muchachos. doctor. Chao, chao.